Eh, Cordial saludo. Hola, Joan Sebastián Álvarez. Voy a hablarles acerca de las implicaciones de las técnicas de selección de movimiento del terreno de entrada en los análisis de respuesta de sitio para diferentes entornos tectónicos. Como contenido tenemos una introducción, vamos a hablar acerca de los sitios de estudio, tendremos un análisis probabilístico de riesgo sísmico, unas definiciones de espectros de objetivo, una selección por movimientos de suelo, eh, análisis de respuestas de sitios, resultados, conclusiones y una bibliografía. Bueno, ¿qué son los efectos de sitio y por qué importan? Los materiales cercanos a la superficie pueden amplificar el movimiento sísmico. Este fenómeno llamado efecto de sitio ha demostrado aumentar daños en terremotos pasados. Para cuantificarlos usamos un análisis de respuesta del sitio SRA. Pero ¿para qué sirve un SRA? Es en clave un análisis de peligros sísmicos específicos del sitio, PSHA. Clave, es clave en diseño sísmico de infraestructura crítica de puentes, represas, centrales nucleares, entre otros. Además, en evaluaciones de licuefacción y estabilidad de taludes. Sin embargo, el, la respuesta de sitio el análisis de respuesta de sitio tiene incertidumbres importantes que afectan sus resultados. Pero ¿en dónde están esas principales fuentes de incertidumbre? Pues principalmente en las propiedades del suelo, modelos para el comportamiento dinámico del suelo, selección de movimiento de terreno, enfoques de modelado lineal o no lineal, entre otros. El desafío de elegir movimiento sísmico de diseño se seleccionan con base en un nivel de desempeño y una probabilidad de excedencia en zonas de subducción o regiones con pocos registros. Esta selección es especialmente difícil. Las nuevas bases de datos como NGA subducción o NGA son claves para mejorar este tipo de tareas. Bueno, el objeto de estudio es evaluar cómo distintas técnicas de selección de movimiento del suelo afectan los resultados de las SRA o efectos de sitio. Análisis de efectos de sitio. También otro objetivo es comparar métodos basados en espectros UHS o CS y no espectrales como GCIM. Aplicarlo en cuatro sitios representativos como los sitios de estudio pertinentes para el estudio serían los presentados en el occidente de Estados Unidos como Seattle y Washington y el centro de los Estados Unidos como Boston y Massachusetts. ¿Sí? Estas zonas fueron seleccionadas por diferentes configuraciones tectónicas, por sus condiciones geotécnicas. Además, Seattle está ubicada en una región de actividad tectónica activa que incluye terremotos asociados con fallas en la corteza superficial y zonas de subducción de Cascadia, ubicada frente a la costa del noreste del Pacífico. Por el contrario, Boston, que está ubicada en una región pues, más central, continental, estable, con una actividad sísmica relevante menor. Estos perfiles geotécnicos y con cortantes basal correspondiente a un sitio blando y un sitio rígido. Bueno, la figura nos muestra los perfiles de velocidad de onda transversal y perfiles geotécnicos utilizados en los análisis de cuatro sitios evaluados en este estudio. Seattle blando, Seattle rígido y Boston rígido. Se supone que el nivel freático, que se encuentra a una profundidad de 3 metros aproximadamente en los dos sitios blandos, y que es más profundo que el nivel del lecho rocoso en los dos sitios rígidos. Para el análisis probabilístico de riesgos sísmicos, hay unas generalidades como que se realizan los PSHA o análisis probabilísticos de peligros sísmicos específicos en sitio para los sitios de estudio seleccionados utilizando el programa informático
HAZ45 para estimar los movimientos del suelo a nivel de diseño en condiciones de roca de referencia. Eh, para los análisis, los modelos a utilizar para el análisis probabilístico de riesgo sísmico, tenemos que para Seattle utilizamos el modelo SSG de los mapas nacionales de riesgo sísmico de Servicio Geológico de Estados Unidos. Para el modelo GMC cortical se utilizan 4 modelos de movimiento de suelo. Y para los sitios de Boston se implementa el modelo SSG, conocido como Electric Power Research Institute. Eh, bueno, en las definiciones de espectros se recomienda seleccionar movimientos del suelo de eventos que tengan magnitud, distancia de la fuente al sitio, mecanismos de la fuente y condiciones del sitio compatibles con las correspondientes a los escenarios sísmicos que controlan el peligro del sitio de interés. Aparte se usa un periodo de retorno de 2500 años representativo de los niveles de diseño de infraestructura crítica. En la figura se puede observar que el riesgo sísmico desagregado para un periodo de retorno de 2500 años para los sitios de estudio en Seattle y PSA a 0.01 segundos y PSA a 1 segundo, como vemos acá en las gráficas. Y para los sitios de estudio en Boston con 0.1 segundos y Boston de 1 segundo. La selección por movimiento del suelo. Tenemos unas distribuciones de magnitud y distancia de conjuntos seleccionados de movimiento del suelo para los sitios de estudio en A, que sería Seattle, esto me representaría Seattle, y B, Boston. La figura muestra las distribuciones de magnitud y distancia asociadas con los registros seleccionados para diferentes tipos de fuentes sísmicas, como podemos observar. Mm, El SRA o análisis de respuesta de sitio se lleva a cabo utilizando los conjuntos de movimientos seleccionados para los sitios de estudio en Seattle y Boston, como por ejemplo muestra la figura los resultados de respuesta no lineal predichos para los sitios CS con 0.01 segundos en términos de espectros de amplificación. Los espectros de amplificación de amplitud de Fourier de superficie roca madre y perfiles de deformación de cortante máxima. Ambos sitios blandos muestran una mayor amplificación de los movimientos de periodo largo o baja frecuencia, lo cual es típico en los sitios blandos. Acá como podemos tener comparaciones de diferentes espectros de objetivo, líneas continuas y espectros de respuesta a aceleración media, que ya serían las líneas discontinuas, de conjuntos de datos de movimiento de terreno seleccionados para los escenarios en A del sismo de intraplaca y C del sismo de interfaz. También muestran factores de amplificación correspondientes a resultados de análisis de respuesta del sitio en el sitio de estudio blando eh, mostrados acá en esta zona y de rígido que ya serían las tres últimas gráficas. Bueno, acá podemos tener varias otras comparaciones de diferentes espectros de objetos, de objetivos y espectros de respuesta a aceleración mediana y de conjuntos de movimiento de suelos seleccionados. Bueno, como conclusiones tenemos la importancia de la selección del movimiento de terreno, donde una de las conclusiones más importantes es que la técnica utilizada para seleccionar los movimientos del terreno tiene un impacto significativo en los resultados de respuesta de sitio, especialmente en la amplificación espectral y otros indicadores sísmicos relevantes. También tenemos una influencia tipo fuente sísmica, porque por ejemplo los sitios sísmicos de Seattle se observó que usar registros de eventos de subducción produce respuestas más altas que usar registros de eventos de la corteza o corticales. Y la diferencia entre tipos de espectros, el estudio también nos muestra un tipo de espectro objetivo
que pueden generar diferencias considerables, sobre todo cerca del periodo del sitio. Y en cuanto al comportamiento del suelo y variabilidad, se encontró que la variabilidad de la respuesta de sitio depende del tipo de suelo. Eh, en suelos rígidos la variabilidad es mayor, en cambio que los suelos blandos el comportamiento no lineal del suelo puede reducir la variabilidad en periodos cortos. Eh, ok, la bibliografía. Aparte, bueno, el segundo artículo, el procedimiento empírico de respuesta sísmica geotécnica en el sitio. Entonces, este procedimiento empírico de respuesta sísmica se introduce un procedimiento simplificado de evaluación de respuesta sísmica del sitio con base empírica. Incluye medidas de rigidez dinámica de materiales superficiales y profundidad hasta el lecho rocoso, donde utilizamos eh, para analizar los datos de movimiento del suelo de los terremotos, según nos dice Loma Prieta y Nordrich. Este procedimiento nos proporciona alternativas a los esquemas de clasificación de sitios basados en geología y velocidad. Como podemos observar acá en la gráfica, la relación entre la intensidad y el daño estructural y la profundidad del suelo para el terremoto de Caracas de 1967, ¿sí? Y la figura 2 muestra la distribución de datos por tipo de destino al terremoto de Nordrich y el terremoto de Loma Prieta, como la podemos ver ahora. Nos basamos en, se seleccionó una forma básica para la relación de atenuación de las relaciones con esta formulita que tenemos acá, donde Ln es el logaritmo natural de la aceleración espectral en un periodo específico t. R es la diferencia más cercana a la zona de ruptura. Epsilon es un término de error. A, B y C son coeficientes de regresión. Y como resultado entrega una reducción significativa en el error estándar cuando se compara con un sistema de clasificación más simple de roca versus suelo. Deben subdividirse como sitios de roca competente y sitios de roca blanda para reducir la incertidumbre en definición de los movimientos del suelo dependientes del sitio, los cuales presentan factores de amplificación, de aceleración espectral, dependientes del periodo y la intensidad para diferentes coeficientes de sitio. Muchas gracias. Esta es la biografía.